Yeah. All right. So once again, hello, everyone. My name is Dr. Heather Ferguson. I am the Director of Special Education, and I have the pleasure of being your host tonight. Buenas noches, está con ustedes la señorita Heather Ferguson. Ella va a estar dando esta presentación y tiene el placer de estar aquí con ustedes. So thank you all for being here with us tonight. Today, we are going to do a brief overview of our special education department. I'll go in more detail of our agenda, but just talk to you about some transitions and introduce our staff. Gracias. Hoy va a hablar un poquito del Departamento de Educación Especial. Les va a hablar sobre la supervisión, el equipo del departamento y sobre el estudio independiente y qué sigue. And the last thing we're going to close on is we're going to talk about independent studies and then share a little bit about some of the other parent workshops we're going to offer this semester. También va a hablar sobre un poco sobre estudios independientes y qué es lo que viene para este semestre. And Heather, we did have one question that's asking, is this only for special education students? I think if you are a parent or a family member that's also inquisitive or want to know more about special education and our program, I think it would be a good decision to hang tight. It all depends on why you're here. I'm going to introduce the special education teachers, but I wouldn't say no, it's just for students or for families who have students who receive special education services, but you're also welcome to just watch the recording as well if you're on the fence. So, una pregunta muy buena, que si este taller es solo para los papás o las familias que tienen un estudiante en educación especial. Ella quiere decirles que puede ser también para cualquier miembro de la familia que quizás ha pensado en el programa de educación especial, sea que apoyan a alguien en la familia o quiere saber cómo se maneja esto en DCP, pueden quedarse. También lo estamos grabando para que esté disponible para más familias. So Mercedes, I have the waiting room also up, so I'm gonna also help let people in. So it's not just on you. Thank you. No worries. No worries. So just a reminder who we are. We just introduced ourselves. My name is Dr. Heather Ferguson. I'm the Director of Special Education, and Mercedes Carvajal is doing me the favor of providing translation and co-hosting for me. So, con ustedes está otra vez la directora Heather Ferguson. Ella es la directora de Educación Especial. Y yo estoy aquí, mi nombre es Mercedes. Soy la gerente de involucración familiar. Le estoy ayudando, apoyándola a traducir. So I wanted to start off with telling you a little bit about my story. I've been part of the DCP organization since 2011, and I actually started off as a ed specialist or special education teacher at El Primero. So, quiero empezar diciéndoles un poquito más sobre ella. Ella empezó en DCP desde el 2011 y empezó como maestra en el Departamento de Educación, como una especialista en el departamento en el 2011. I made the transition into administration in 2016, and I'm also a first-generation student. Ella hizo una transición en su carrera y se movió a administradora en el 2016. Y también ella es una estudiante de primera generación. So I was started in the organization when we were just one school and we were transitioning to building out. So I have a lot of history with DCP. So ella empezó cuando la escuela DCP todavía era una escuela antes de que se expandiera a 4 escuelas de DCP. So tiene mucho eso, el pasado de la escuela de DCP también. And I joined DCP in 2017. And I myself also am a first generation Latinx in our community. And the reason why I am at DCP is because exactly this, to help empower parents and make a positive impact right here in our community. Mi nombre, como ya les dije, es Mercedes. Yo vine a DCP en el 2017. También tengo el privilegio de ser una primera generación en mi familia, de graduarme en la universidad. Y estoy aquí porque esta es mi comunidad y quiero realmente hacer un impacto positivo.
Okay, so our agenda, again, we're going to talk about the special education transition, which impacts 2 of our campuses. This is a big deal for DCP, and this is new this year. I'm going to introduce the site special education teachers at each of our 4 campuses, and then I'm going to review independent study for our neurodiverse students, and I'll also talk a little bit about this term neurodiverse, because you will hear it a lot at your school sites, and going forward, you'll hear a lot of that term from me as well. So aquí está nuestra agenda para hoy, para esta presentación. Vamos a hablar de la transición de la programación de los programas de educación especial para este año, especialmente en las escuelas entre la Alma y la Monterrey, que hubo un cambio. Vamos a introducir al equipo, los especialistas del Departamento de Educación Especial por cada escuela, y también vamos a repasar el estudio independiente que tiene que ver con los estudiantes de neurodiverso. Este nuevo término, neurodiverso, es algo nuevo que queremos introducirles y hablarles un poquito más sobre también. So what is special education? I'm going to just do a really quick overview, because one of our later webinar offerings will actually go into depth about special education. But special education refers to a range of services that help students with neurodiversities learn and be successful in school. So, ¿qué es la educación especial? Primero, ella quiere darles una definición algo rápido, ya que en otros talleres, próximos talleres, vamos a tener la oportunidad de meternos profundamente a este término de educación especial. Pero básicamente la educación especial se refiere a una variedad de servicios que ayudan a los estudiantes con neurodiversidades a aprender y tener éxito en la escuela. So here at DCP, we refer to our students with special needs as neurodiverse. And the reason for that is because the term neurodiverse is more inclusive and pretty much states that there is no typical brain, that we all have different types of brains with strengths and weaknesses. So, este término de neurodiverso es un término que describe más y habla sobre que no todos tenemos el mismo cerebro, que todos tenemos una diversidad y no hay algo típico en cómo aprendemos y cómo los servicios que se necesitan. So it's very important to understand that internal to DCP, so DCP, we refer to our students with disabilities as neurodiverse. However, that is not a societal term. So if we use that, not everyone understands it. Society still uses special education. Ahora, este término de neurodiversos es un término que usamos aquí adentro en DCP para referirnos a nuestros estudiantes de educación especial. Pero reconocemos que es un término que no es tan común en la sociedad, fuera en la comunidad. Así que por propósitos de alcanzar que todos afuera entiendan también de lo que estamos hablando, estamos usando este término de educación especial. So usually what we'll do is if we are promoting a community-wide event, we'll use terms that everyone is common to everyone, and then we'll explain what they mean once we're in the session. So for example, our title today is Introduction to Special Education. But as I'm talking about our students, I more than likely naturally will use neurodiverse, but they mean the same thing. So, así como estamos promoviendo eventos en la comunidad, nos intencionalmente usamos el idioma, lenguajes o términos que son comunes en la comunidad. So, por eso para esta presentación usamos educación especial. Pero también vamos a usar hoy en día, como usamos adentro de DCP, el término neurodiverso. So, para que ustedes sepan, eso significa lo mismo, estudiantes neurodiversos y estudiantes de educación especial. So when we're thinking about special education services, it's not a one-size-fits-all approach. Special education is tailored to meet the needs of the individual student. So, cuando pensamos en la educación especial, es importante reconocer que no lo mismo para todos no funciona. La educación especial está diseñada para satisfacer las necesidades de cada estudiante.
All students who qualify for special education service have something called an individualized education plan, also known as an IEP. Todos los estudiantes que califican para servicios de educación especial tienen un plan educativo individualizado, que también se refiere mucho, y vamos a hablar mucho en esta presentación, como IEP. Special education is something that is very different than a 504 plan, which is a support plan for general education students. Today, we are going to talk specifically about our special ed program. So, es importante también notar que la educación especial es diferente al plan 504, que es un plan de apoyo para estudiantes de educación general. Hoy específicamente vamos a hablar sobre nuestro programa de educación especial. In a later offering, we will offer something for parents that talks more in depth about what special education is and what a 504 plan is. And we're hoping to offer that in October. But for right now, this is the only overview I'm doing specifically about what is special education. Y en el futuro vamos a ofrecer un taller específicamente describiendo qué es la diferencia entre servicios de educación especial y eso que se ve en un plan de 504. Vamos a tener ese taller en octubre y vamos a hablar más detalladamente, pero por ahorita solo le está dando esta dirección, esta definición por ahorita en esta presentación. Okay. So the next session, I'm going to talk about the next part of our session. I'm going to talk about the transition of SELPAs, which is very relevant to our ALMA sites, El Camino and El Primero. Ahora quiere hablar un poquito más sobre esta transición que está pasando, que es más relevante para nuestras escuelas en DCP El Camino y DCP El Primero. We are going to stop after each of our sections to see if there's any questions, but if there's too many, we'll answer a few and then we'll save the rest for the end of the presentation because we really want to be mindful of time and we know that we set out for an hour for tonight. So, vamos a tomar algunas preguntas después de terminar esta sección, pero si vemos que hay muchas preguntas, vamos a esperarnos hasta el final para contestar aún más. Queremos respetar el tiempo ya que tenemos una hora para esta presentación. Okay. So in the summer of 2021, so this past summer in July, DCP transitioned 2 of their schools to the El Dorado Charter SELPA. So, este verano, en julio 1 del 2021, este pasado verano, 2 de nuestras escuelas, El Camino y El Primero, hicieron una transición para estar bajo el Dorado SELPA. And what this means is that we will now be responsible for providing all special education services to all of our neurodiverse students at El Camino and at El Primero. Lo que esto significa es esto de la SELPA, que es el Plan Local de Educación Especial, es que nos permite a nosotros como organización de poder brindar los servicios directamente a los estudiantes en el Departamento de Educación Especial. So the impact of this transition is that means that DCP is fully responsible for our special education programs, and we are no longer working in collaboration with San Jose Unified for the purposes of special education services. So, el impacto de esta transición, de este cambio para nuestras escuelas El Camino y El Primero es que ahora DCP es totalmente responsable de la supervisión y de los servicios del programa de educación especial y ya no estamos en colaboración o trabajando con el Distrito Escolar Unificado de San José con los servicios de educación especial. So we are still chartered as a DCP schools for El Camino and El Primero. We are still chartered through San Jose Unified. However, they are no longer providing any type of special education services to these 2 schools. Todavía estamos bajo
todavía nuestras escuelas charters, el autorizador de nuestras escuelas en el Camino y el Primero todavía es el Distrito de San José Unificado. Solo es el Departamento, los servicios de educación especial, que ahora ellos no proveen ningún servicio para nuestros estudiantes. So if a lot of you remember, as part of the charter renewal for El Primero a few years ago, it was determined that San Jose Unified was to provide all special education services for our neurodiverse students at El Primero, and that happened last year. Si se acuerdan, algunos de ustedes hace 2 años, cuando nos autorizaron el distrito, ellos, uno de los requisitos fue de que ellos iban a proveer todos los servicios de educación especial, y eso sí pasó el año pasado. However, this year, because now we are overseeing all of our program, we are now taking back our program at El Primero, and the oversight lies with DCP. Pero ahora, este año, bajo esta nueva CELPA, estamos estamos regresando a tener control de nuestro programa. Todos los servicios y todo el programa de educación especial está bajo DCP. So that's really important to note that change was only impacted the El Camino and El Primero site. Our Alum Rock school sites are chartered through the Santa Clara County of Education, and their charter status and support status for special ed will remain the same. So es importante que eso impactó a las 2 escuelas, el Camino y el Primero, pero nuestras escuelas en la área de Alum Rock siguen siendo iguales. Estamos bajo el programa de educación del Departamento del Condado de Santa Clara. So eso no ha cambiado. And so for the purposes, when I think about our families and our students, with the exception of last year when San Jose was providing all of the services to our students at El Primero, there's not going to be a lot of change that families see at any of our sites. So, por el propósito para explicarles bien, con la excepción de nuestras escuelas, el Camino y el Primero, ya que estaban recibiendo servicios del distrito el año pasado, no va a haber muchos cambios este año. Van a ser la misma programación de los años anteriores en el Departamento de Educación Especial. But it's important for me, and I think I speak for all of the leaders at DCP, that our families are aware of this transition, because it's something that's very beneficial for all of our stakeholders. Pero es muy importante y beneficial, importante para ella también y para muchos en la administración de DCP, que ustedes como padres sepan que hubo este cambio, que hubo esta transición a la nueva CELPA, porque esto nos va a beneficiar mucho en un futuro. And so just a visual, I'm a very visual person. I created a visual that kind of shows our 3 schools, because technically Alum Rock Middle School and Alum Rock High School sit as schools of the district for SCOE, but El Camino is their own independent local education agency. El Primero is their own independent local education agency. And then ARMS and ours are schools of the district of SCOE. So, para que ustedes vean esto visualmente, ya que a ellas les gusta verlo visual, la supervisión de nuestro programa de educación especial. Técnicamente hay tenemos 3 distritos, por decir 3 escuelas, como se identifican en el distrito. El Camino es su independiente y estamos bajo la nueva CELPA, el Primero también, y luego las 2 escuelas de Alum Rock son considerados una escuela bajo nuestro autorizador y vamos a estar bajo el condado. Sorry, Mercedes. I saw a comment in the chat. Why were we not notified sooner? Our team sent out letters to all of the parents at El Camino and El Primero whose students receive services, notifying them of the transition to El Dorado. So you should have received something in the mail that indicates the shift. Hubo una pregunta de por qué no nos notificaron antes y ella clarificó que sí mandamos unas cartas a todas las familias de estudiantes de educación especial. So debería de haber recibido algo por correo notificándolos de esta transición y cambio.
And so that's the last part of that first section of our presentation. And so I would like to pause to see if there were any other questions, either through the chat or you can unmute yourself around the transition to El Dorado. So esta fue la sección sobre la transición. Aquí queremos pausar un poquito y ver si hay algunas preguntas sobre este cambio que se ha notificado. Puede hablar o puede ponerlo en el chat. Sorry, Mercedes. I saw another question come through that asked, well, El Primero and El Camino have better services than the county, the schools that are a school of the district of SCOE. And the answer to that is no. We predominantly oversee our programming at the Alum Rock schools. And so we provide majority of the services as well, with the exception of a school psychologist. So the school psychologist is provided by SCOE versus at El Primero and El Camino, we have hired a contractor to provide all of the assessments. I would say that's the biggest difference. So una de las preguntas es entonces, entre las escuelas de El Camino y El Primero que están bajo El Dorado, Selpa, y las escuelas Alum Rock que están bajo el condado de Santa Clara, ¿hay alguno que es mejor o provee algo de diferencia? Y la respuesta es de que las escuelas Alum Rock, también nosotros somos responsables y supervisamos la mayoría, casi todos los servicios de educación especial, con la excepción del psicólogo. El psicólogo o el psicólogo de la escuela es proporcionado por el condado. Y en contrario, en nuestras escuelas El Camino y El Primero, nosotros tenemos que proporcionar el psicólogo para servicios. Así que vamos a utilizar a un contratista que va a trabajar y somos responsables de todos esos servicios. If anything, I would say this transition actually provides more of the same service, because now we are able to have the same service provider providing services to all 4 schools. So for example, historically, San Jose Unified has assigned a speech and language pathologist to serve our neurodiverse students at El Camino and El Primero, while we employed someone to provide services to our neurodiverse students for speech at Alum Rock High School and Alum Rock Middle School. And I'll pause right there so you can translate. So, más que nada, esto nos beneficia más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando usamos servicios o contratistas, por ejemplo, en el distrito de San José Unificado usaba a alguien que daba terapia para el aprendizaje del idioma o cuando hablan, del hablar. Okay. Now this year, I actually have been able to employ the same speech therapist or a speech pathologist to serve all of our neurodiverse students receiving speech from Alum Rock Middle School, Alum Rock High School, El Camino, and El Primero. So this same person is working with all 4 of our school sites now. So ahora el misma persona va a trabajar en las 4 escuelas. So va a haber una consistencia de servicios entre las 4 escuelas. So it actually increases the amount of consistency and support for our 4 schools. So ahora eleva la consistencia y cómo se ve los servicios entre nuestras 4 escuelas más similares. And I think there was one more question, Mercedes. It's Espanol, if you could help me. Yeah. Translation. What happens if we did not receive that letter? Ooh, I will follow up with our school operations teams on the site to double check, but I do believe they sent them out. So, la pregunta, ¿qué pasa con los que no recibieron esa carta? Ella va a preguntarle a los especialistas de cada escuela, pero ella está segura que se mandaron por correo. So I would also suggest if you didn't receive and it was mailed, to double check with the school that we have your correct address, just so that it's being sent to the right address. También añadiría, si algo se manda por correo y usted no está recibiendo correos de las escuelas, por favor, siempre asegúrese que tengamos la dirección correcta, porque a veces perdemos un número o un apartamento o algo, y por esa razón no se llega en el correo.
And then another question came through, were any letters sent to students at DCP Alum Rock Middle School? I'm also going to include Alum Rock High School. No, because there isn't any change in what we have been doing in prior years. So la pregunta era, ¿se mandó alguna carta para las escuelas de Alum Rock? Y no, no se mandó ninguna carta a las escuelas de Alum Rock porque las escuelas, esas escuelas no hubo ningún cambio. Okay, I'll pause for about 1 more minute to see if anything, any other questions come through before we move on to introducing our special education teachers. And of course, you're welcome. Si hay alguna otra pregunta, puede ponerla en el chat para antes de seguir con nuestro equipo de educación especial. Okay, so although our ed specialists or special education teachers aren't with us tonight, I did want to take the time to introduce them on their behalf so that everyone who's here on the call, as well as who watches later, has an idea of who their student's special education teacher is if they have not been contacted already. Another thing that I would suggest is if you have not heard from your special education teacher is to call the school and ask to be connected to them, and then you should hear from them right away. So ahora quiere ella introducir a su equipo, todas las especialistas de educación especial, especialmente si usted todavía no conoce a la persona en su escuela. Una de las cosas que sí quiere decirle es, estas especialistas están en proceso de contactar a todos los estudiantes o papás, familias que tienen, que están en el programa, pero si usted no ha sido contactado, usted también puede contactarlos a ellos llamando a la escuela directamente y pedir por hablar con su especialista de educación especial. And so just a heads up, we have 2 incoming special education teachers, one at Alum Rock High School who will start tomorrow and one at El Camino who will start on next Monday. And that is because we wanted to increase the amount of staff at these sites. Y también quiere anunciarles que hay 2 personas, 2 maestros más que han sido recientemente contratadas. Un maestro viene a la escuela DCP, a la preparatoria DCP Alum Rock y empieza mañana, y otro que empieza en DCP El Camino, la secundaria, el lunes. Y esto es porque están contratando, queremos aumentar más servicios a nuestros estudiantes en el departamento. So I have pictures for everyone except for those 2 folks. So tiene fotos de todos menos de esas 2 nuevas personas. Okay. So I'm starting off with El Camino. At El Camino, we have 4 special education teachers. Empezamos con la secundaria DCP El Camino. Ahí hay 4 maestras de especialistas de educación. Siobhan Miller is working predominantly with 7th grade students and has a few 8th grade students as well. Siobhan, la primera maestra, está trabajando con estudiantes de 7º grado y sí tiene algunos cuantos de 8º también. Karen Calfon, this is her 2nd year with us. She is working predominantly with our students in the 5th and 6th grade, but she too has a few 8th graders as well on her caseload. So Karen Calfon también es su 2º año en DCP. Ella trabaja la mayoría con 5º y 6º grado, pero sí tiene en su lista también algunos de 8º grado. And you all can tell we have such a big 8th grade cohort that we have 2 other special education teachers who are also working with students who are in the 8th grade. Ellie Watkins. Y como se dan cuenta, tenemos una gran clase de 8º grado. So tenemos a 2 maestros más que están trabajando con los de 8º. Ellie Watkins, ella trabaja con los de 8º. And then Mario Dos Santos will be joining us next week as our 4th case manager working with 8th graders. Y Mario de Santos va a empezar el lunes, que va a estar trabajando con los de 8º grado, manejando los casos de 8º grado. Uh-oh. Oh, there we go.
Oh, no. Let's see. We'll just say show anyway. Okay. Okay. So I'm missing my picture for Miss Henson, but I'll go ahead and start to the left. Mandy Chavez is working with 9th grade predominantly, but I think she does have a few 10th graders on her caseload at El Primero. En la preparatoria, el primero, Mandy Chávez está trabajando la mayoría con estudiantes de 9 grado, pero sí tiene 1 o 2 del grado 10 también. And she did work at El Primero last year and was a contractor with San Jose Unified, but fell in love with the school, and she decided to stay with DCP this year. Y también agregar que ella era una contratista por medio del distrito de San José Unificado y trabajó con nuestros estudiantes. Este año ella decidió ser parte de nuestro equipo y se vino a trabajar con nosotros y nuestros estudiantes. Kristen Carlson is working with predominantly our 10th grade students at El Primero, but she is also working with students and touching base with students who are currently on independent study as well. La maestra Kristen Carlson está trabajando la mayoría con los niños de 10 del grado 10, pero también tiene algunos estudiantes que están en el estudio independiente, en el programa de estudio independiente. And Leslie, she sent a picture, but it's not loading. Leslie is our special education teacher working predominantly with the 11th grade students, and she teaches many of our guided study classes at El Primero. Leslie Hansen es maestra que está ayudando la mayoría de estudiantes del 11 grado. También enseña una clase de estudios guiados, ayudando de apoyo para estudiantes. And then last but not least, John Schlinker is our case manager or special education teacher for our seniors, and he has a few 11th graders on his caseload as well. This is his first year with DCP. Y John Schlenker, gracias, trabaja con estudiantes del 11, la mayoría son del 12, pero algunos del 11 también, y este es su primer año con DCP. At Alum Rock Middle School, we have 2 special education teachers. They have a pretty different type of setting for their special education students or their neurodiverse students. They have a resource specialist program, and then they have a special day class for students who have higher needs. So en la secundaria DCP Alum Rock, han diferenciado entre 2 secciones. Tienen, por ejemplo, recursos, I don't know how to describe resource special, especialista en recursos, y ella, la maestra es Lidia García, y también tienen un especialista, una maestra dedicada a se le llama clases de día especial para algunos estudiantes que tienen necesidades más altas. So I'll help you out with the explanations of the different settings. So students who are serviced in our resource program are in general education classes all day and receive support from our special education teachers in the general education setting in something called push-in services. Okay. So una maestra que trabaja con esto de recursos, en las clases de recursos, es usualmente cuando el estudiante está recibiendo ayuda, está en las clases generales o clases regulares, y esta maestra viene adentro, como se empuja adentro de la clase de los estudiantes para darles apoyo. Our students who are in our special day class receive a lot of their academic instruction from a special education teacher, not a general education teacher. Y los estudiantes que están en la clase especial del día, usualmente son estudiantes que necesitan más ayudas o reciben la mayoría de su aprendizaje en esta clase especial. Our students who are in our special day class are in general education classes, but they get the bulk of their instruction from a special education teacher. Oh, sí, para clarificar, disculpe. La mayoría de estudiantes que son parte de esta clase especial reciben
la instrucción de aprendizajes o el apoyo para aprender de parte de su especialista de educación especial, pero ellos también están en clase generales con los otros estudiantes. Es la mayoría de su aprendizaje es con la maestra de educación especial. So both Alum Rock Middle School and Alum Rock High School have these two different types of special education supports. So, en esta escuela secundaria tenemos estos dos tipos de ayuda. So Lydia Garcia is our special education teacher who works majority in the in the general education setting. Lidia García, entonces, es nuestra maestra especialista que trabaja con estudiantes que están la mayor parte en las clases generales. And this is her fourth year as a special education teacher at ARMS. Y este es su cuarto año de estar en DCP y también es graduada de DCP. She's also a DCP alumni. Yeah, and she's alumni and she was a para before, but this is her fourth year of teaching. Yeah. So that's super exciting for her. Sí. And then Maddie Witch is our special day class special education teacher, and this is her second year at ARMS. Y Maddie Witch es nuestra maestra de educación especial para las clases especiales y este es su segundo año con DCP. And then last but not least, Alum Rock High School, we have 3 special education teachers. One of them is starting tomorrow, Susan Matthews, and she will be working predominantly with 10th and 11th grade. So, tenemos 3 maestros en el Departamento de Educación Especial en la preparatoria Alum Rock. Una de ellas, Susan Matthews, va a empezar mañana y va a trabajar más directamente con estudiantes del 10 y del 11 grado. Howard Jepstein is our second resource specialist at Alum Rock High School. This is his 3rd year with DCP, and he works predominantly with the 9th and 12th grade. Y Howard Gibson es nuestro maestro que trabaja directamente la mayoría con los niños de 9 grado y del 12 en el departamento de recursos. And then Sabrina Martinez is our special day class teacher at Alum Rock High School, and she works with students who are currently in the 9th through 11th grade. Y Sabrina Martínez trabaja con nuestros estudiantes, es maestra que dirige nuestras clases especiales y de 9 al 11. And I think this is like Sabrina's 6th year with DCP. She used to be a special education teacher at ARMS before moving to the high school. Y creo que este es su 6º año, Sabrina, trabajando con DCP. Antes ella era una maestra especialista en la secundaria antes de venir a la preparatoria. So these are our special education teachers and case managers for the 21-22 school year. Again, I truly, truly hope they have reached out to you. If they have not, it's very important that you reach out to our school and have them connect you to their case manager. So es muy importante que usted sepa quién es la gerente de su caso, de su estudiante. Si alguno de estos maestros quizás ya lo reconoce y puede identificar quién es. Qué bueno, si usted no ha tenido comunicación con el maestro de especialista de educación especial todavía para su estudiante, usted puede tomar esa iniciativa, llamar a la escuela para poder directamente comunicarse con ellos. Any questions before we head into the final segment tonight, which is independent study? ¿Hay algunas preguntas que vienen antes de irnos a la siguiente sección que vamos a hablar de estudio independiente? There was a question, Heather, asking, could they introduce the therapist as well? And so what I would say, I didn't put slides for that, but I definitely think that when you connect to your case manager, just inquire who are the specialists also working with your student and connect them as well. Have them connect you as well so that you can make formal introductions. Another way that you could do this is you can call an IEP meeting as well if you want to bring the whole team to the table, if your student has an IEP already. So, una pregunta que dice, ¿podría introducirnos a los terapistas también?
Heather dijo que no tiene todos los nombres, no incluyó eso en esta presentación, pero puede ser que cuando usted se conecte con el gerente del caso de su estudiante, ellos puedan conectarlos con ellos. Y claro, ella también dijo, a cualquier momento usted siempre puede hacer una cita, una junta, llamar para hacer una junta del AIP para que conozca todo el equipo que está trabajando con su estudiante y los servicios de su estudiante. That's a great question. Muy buena pregunta. Okay. Okay, so independent studies for neurodiverse students. One of the reasons why we really wanted to focus on this is because we know that we are still living in a time of a pandemic. We do have an independent study program, but we wanted to make sure that our parents of neurodiverse students are informed about the program and things that need to happen before a student is placed on independent study. So queremos decirles y que tomen notas sobre ciertas cosas importantes, especialmente si su estudiante va a participar ahorita o en algún momento en el estudio independiente y su estudiante es considerado como estudiante de neurodiverso. So what is independent studies? So for the 21-22 school year, charter schools have the option to offer students a distance learning option through independent study. It is a remote educational model. So, ¿qué es estudio independiente? Es para este año escolar, if you can go to the next slide. Yeah. Para este año escolar, las escuelas autónomas, o nosotros como DCP, como Charter, tenían la opción de ofrecer a los estudiantes una opción de aprendizaje a distancia para los que querían a través del estudio independiente. Esto es un modelo educativo remoto, no en la escuela. Right. So if a student is on independent study, they are doing something virtual. So si están en el programa de educación de estudio independiente, están haciendo algo virtualmente. So there's 3 different ways a student can access or can start the independent studies program. The first one is the family of the student request independent studies for their child. So, you know, I don't feel comfortable with having students on campus. I would like to take advantage of the independent study program. That's the first way. So, ¿quién recibe estudios independientes? Primero, la primera razón de quién es, digamos, un estudiante cuya familia solicitó el programa de estudios independientes para estudiantes. O, por ejemplo, no se sentían confortables en mandar a su estudiante en persona a la escuela. The second is a student has tested positive for COVID themselves and they must quarantine and the family is choosing to participate in independent study rather than have the student be absent. La segunda opción es un estudiante que ha sido identificado como un contacto cercano con alguien que ha salido positivo o él o ella es positivo para COVID y debe ponerse en cuarentena, quedarse en casa. Entonces, si la familia elige que el estudiante participe en el estudio, en el programa de estudio independiente, en lugar de estar simplemente ausente. And then the third way to access independent study is a student has been identified as a close contact and as a result must quarantine and the family's choosing to participate in independent study rather than be absent. So this student may not have COVID or been identified as having COVID, but they were identified as a close contact of someone who does have COVID. And as a result, they need to quarantine. So, la tercera es si un estudiante ha sido identificado como un contacto cercano para alguien que salió positivo. Quizás ellos no están positivos, pero por estar en contacto o haber sido expuesto, ellos tienen que quedarse en casa en una cuarentena, ¿no? Entonces, la familia puede otra vez elegir en participar en el programa de estudio independiente en vez de estar simplemente ausente. Okay, so the very first one is the parent says, hey, actually, I'd rather have the student, you know, do the independent study program from home. And then the other two is more of an emergency situation where the student is
positive with COVID themselves, or they've been identified as a close contact. And as a result, they need to stay home to keep themselves safe and others safe around them. So, lo más importante otra vez es la familia tiene la opción. Usted elige si, por ejemplo, no quiere mandarlo a la escuela por ahorita y que aprenda de casa, o por razones de emergencia, porque han sido expuestos al virus o porque están contagiados y necesitan quedarse en casa. Entonces la familia tiene la opción otra vez también del programa de estudio independiente. What is super important to know for all families is that if your student has an IEP amendment must happen before a student is able to go on independent study for any of those three reasons. Lo que sí es importante saber si su estudiante tiene un plan individualizado o como se le refiere IEP, su IEP, el plan individualizado, tiene que ser rectificado o enmienda antes de que el estudiante pueda ser colocado en el programa de estudio independiente. And the reason for that is we know that the independent study program is different than if the student was on campus. And so we need to make sure that the student is getting appropriate services and supports while they are on independent study. Y el propósito por qué esto tiene que pasar es porque tenemos que asegurarnos que el estudiante que tiene su plan individualizado pueda tener el apoyo y los servicios necesarios y las adaptaciones cuando cambia este programa de estudio independiente, ya que estarán en casa. So as indicated in an amendment of the IEP, the student will continue to receive accommodations and supports while they're on independent study. They will still have supports. So, así como está en su plan individualizado, el administrador de casos, ¿no? Como el especialista de los estudiantes seguirá siendo el mismo. Me estoy leyendo el de arriba. Como se indica en el plan, cada estudiante continuará teniendo y ser elegible para todos los servicios y adaptaciones que están en su plan. And while the student's case manager will be the same, the folks that I just introduced, while they are on independent study, they will receive their extra support from their assigned independent studies teacher. Y el administrador de casos, el especialista de educación especial, va a seguir siendo el mismo para su estudiante, pero mientras estén en estudios independientes, los estudiantes van a recibir apoyo especializado del maestro de estudio independiente. So just as an example, while your student is on campus, they get support from their special education teacher who they're assigned, as well as paraprofessionals. But when they transition to independent study, their independent study teacher will provide them the specialized academic support, and then they will be connecting with their case manager. But that's very important to know. So, un ejemplo, por ejemplo, su estudiante, si en el plan individualizado, parte del apoyo es que reciban ayuda de los paraprofesionales que están durante clase, por ejemplo, ellos van a recibir en persona, cuando estén en el programa de estudio independiente, ellos van a recibir más apoyo del maestro de estudio independiente. So, se va a ver diferente y es importante de notar eso. The case manager and the independent studies teacher will check in regularly to ensure that there's coherent communication while the student is on independent study. So, el administrador de casos o la maestra de educación especial y el maestro de estudio independiente tienen que registrar regularmente, hablar, comunicarse para garantizar que haya una comunicación coherente, que estén en la misma página mientras el estudiante está en el estudio independiente. So essentially, when or if your student is on independent study, the IEP team for your student gets a little bit bigger because now it includes the independent studies teacher. So, el equipo, cuando su estudiante esté en el programa de estudio independiente, quizás tenga más contactos, más personas, porque va a incluir al maestro de estudio independiente.
So what happens when a student returns? So let's just say they were, you know, quarantined for a week or 2 or 3 weeks, and now they come back to school. So, ¿qué pasa ahora cuando un estudiante regresa a la instrucción en persona? So, digamos, su estudiante estaba en cuarentena, estuvo en casa 2, 3 semanas en el programa de estudio independiente y ahora regresa a la escuela. When they return, their regular IEP goes right back into effect. Cuando regresan en persona, su plan individualizado, IEP, regresa al acuerdo que tenían, al plan exacto que tenían. Yeah, and then the independent study teacher will no longer be part of the IEP team. Y el maestro de estudio independiente no será parte de su equipo del caso de su estudiante. So it's just like they were never on independent study when they return in terms of their special education services. Así, cuando regresen en persona, es como si no hubieran tenido el programa de estudio independientes porque ese maestro no estaría parte del equipo, se regresaría a como iban antes. And this is really important for us to lift up because we want to make sure our parents are informed about the option of independent study. What happens if your student has to go into quarantine and you opt to participate in independent studies? And then what happens when you come back? So es muy importante que ustedes sepan esto porque cuando su estudiante tiene un plan individualizado y se va a estudio independiente, ¿verdad? Puede haber un cambio entre maestro a maestro. Entonces cambia y luego cuando regresan, una persona menos en el equipo que está ayudando a su estudiante. So today we've gone over the big transition this year for El Camino and El Primero. We've introduced our special education teachers and we talked about independent study. So hoy hemos repasado sobre la transición en los cambios en 2 de nuestras escuelas. Hemos hablado del equipo, introducimos a todos los maestros del departamento y hemos hablado sobre estudio independiente. And so we want to also share some upcoming webinars that we plan to offer this semester. We will offer some in the spring as well, but we really just wanted to showcase through the rest of the fall semester. So in October, and we're planning on October 19th from 5 to 6:30, we're going to talk about what is special education and what are 504 plans. So, queremos darles esta información. Tenemos proyectadas más talleres para seguirles informando en el Departamento de Educación Especial. Octubre 19, que es un martes de 5 a 6:30, vamos a tener un taller específicamente sobre qué es la educación especial y la diferencia para los planes de 504. And we expect to be joined by our Director of Student Services who oversees our 504 program. Y en esta presentación, este taller, también nos va a acompañar la directora de estudio de estudiantes de servicios estudiantil, que es ella la que supervisa, maneja los servicios de los planes de 504. And then in November, we plan to offer 2 workshops where we're really going to deep dive into the different parts of the IEP. Y luego en noviembre queremos analizar bien el plan individualizado. Queremos que ustedes aprendan bien en cómo leer, cómo todas las diferentes partes que tiene ese plan individualizado. Eso va a estar en 2 partes y eso viene en noviembre. And we really want to thank you all for attending. We ended right at 6:30, but Mercedes and I will stick around for a little bit to answer any questions. Muchas gracias por asistir. Vamos a estar aquí para contestar sus preguntas. And I put on the chat a link to a short survey to take your attendance. So parents, I just wanted to let you know, as you keep coming back to these workshops and keep on increasing your knowledge about our different programs and services, we want to reward you at the end of the school year. So please click on the link and it takes your attendance so that I can track, and at the end of the year, I can
congratulate you and highlight you for being an involved parent who keeps on learning. So please, the link is right there on the chat. Muchas gracias, papás. Le puse un enlace en el chat porque quiero tomar su asistencia. Queremos recompensarlos al final del año por siguiéndose, por estar viniendo a estos talleres, por aprender cosas nuevas, navegar el sistema. So es una manera, cuando usted hace esta encuesta, de tomar asistencia para que al final del año yo pueda darles algún premio y felicitarlos, elevarlos en la organización. Y si tiene preguntas, vamos a estar aquí. I did see one in the chat that asked, how fast will an amendment occur in an IEP? Our case managers and special education teachers are working now to start drafting the paperwork for an amendment. And so you will hear from them very shortly. If you haven't already, about holding an amendment IEP or scheduling a meeting to talk through these supports if and when your student ever has to go on independent study. Una pregunta que hicieron, ¿cuándo se haría esta rectificación al plan individualizado? ¿Qué tan rápido se haría ese cambio si tienen que irse en cuarentena? Heather explicó que están trabajando ahorita las maestras especialistas en el lenguaje, en el idioma, para tratar de hacerlo lo más rápido posible. So, si no ha escuchado nada todavía, tenga paciencia, pero están redactando algo para que pueda ser algo más rápido. I have a question. Oh, sorry. No, go for it. So my son requires a one-to-one, and over the summer I was waiting to have a meeting, and I was finally able to connect because I was not aware that they guys switched over to SELPA. So I was communicating with San Jose Unified, but they still don't have a one-to-one. So right now Mandy is working with my son, between her and Jessica. I'm sorry, her name is Jessica. They're kind of splitting their time and checking in on him. And because I'm not able to go in, and I understand I work for a school as well. I just want to make sure he's getting the services that he needs. And when will he get his one-to-one? Like, my questions were already, about 5 weeks in to school, and they still haven't gotten him his one-to-one. Have you called an IEP meeting yet? We did. We finally did. We right before school started, the first week of school, we kind of just did have our meeting, and we went over the last year's. They went over just last year's the previous IEP. Previous IEP to kind of go over, and I had to make some adjustments and changes that I was not agreeing with. And so that happened. And then but there was still, all they kept telling me was they're still waiting to hire So more than likely that is what's going on right now. We're in and I don't think it's just DCP. I think it's all education. We're really struggling to find candidates for any position, but I do know that slowly we are interviewing and we're backfilling. So I think right now, if Jess is the one that is assigned, that's more than likely who's working with your son while we're still looking for candidates. Okay. And I totally understand that. I mean, I do get that. I'm just, I just want to make sure that he is getting, because he does need a one-to-one, like, because of his short-term memory and just a lot of other little things. And I know Mandy's been working with him. They split their time between Mandy and Jesse, and I don't know exactly what that means.